Listo, claro que sí, Darío y Esteban. La idea es eso. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias Señor porque jueves tras jueves, Señor, avanzamos en el libro de Romanos, que ha sido de edificación para nuestras vidas. Hoy oro por todos los que nos reunimos, para que sea, Señor, tú dándonos el entendimiento para seguir profundizando, Señor, este capítulo 10 del libro de Romanos, y que sea, Señor, enriquecedor para nuestras vidas. Te damos, Señor, a ti el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar, para los hermanos que están ahí, vamos en Romanos capítulo 10. Les comento la dinámica. La dinámica que utilizamos es la siguiente. Nosotros vamos avanzando por porción y en ocasiones son 5 versículos, en ocasiones son 6, y vamos profundizando versículo a versículo, teniendo el entendimiento, o sea, entendiéndolo de acuerdo a su contexto. También leemos algunos comentarios, estamos leyendo más que todo comentarios de Calvino y de Hendrickson. Y si alguien quiere comentar o hacer un aporte que pueda enriquecer en lo que estamos profundizando, bienvenido sea. Es importante el libro de Romanos. Llevamos casi más de 6 meses estudiando Romanos. Y es importante porque Romanos podemos decir que es como un resumen de las doctrinas principales, es como un compendio. Entonces vemos de qué forma Pablo empieza a tocar diferentes temas. Y el tema central es la justificación por medio de la fe. Entonces, vamos aquí avanzando. Desde hace 8 días y también de 15 estábamos profundizando en el tema con respecto a Israel. Y hablábamos y tocamos muchos puntos. Y pues llegamos a la conclusión de acuerdo a lo que nos mostraron los versículos con respecto al tema de Israel, que ahorita también voy a hacer una pequeña profundización con respecto a ese tema. Y es que Israel en este momento es como una nación más, ¿sí? Una nación más, y sabemos que Dios está formando su pueblo de todas las naciones del planeta Tierra, tanto de judíos como de gentiles, y eso es lo que veníamos profundizando en Romanos capítulo 10. Entonces vamos a iniciar con este versículo en el día de hoy. Hoy vamos a ver 5 versículos, del versículo 16 al versículo 21. Dice así: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es importante entender de lo que hemos venido hablando tanto Romanos 10 como Romanos capítulo 9 con respecto a lo que nosotros hemos hablado del llamado eficaz, ¿sí? Y el llamado externo. Sabemos que nosotros tenemos que predicar el evangelio y nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las personas, ya que nosotros no sabemos qué persona es verdad, persona en ese momento podemos decir va a entender la palabra, o qué persona es creyente o qué persona no. No sabemos qué persona Dios ha elegido o qué persona Dios no ha elegido. Por tal motivo, nosotros debemos de predicarle a todas las personas. Pero aquellas personas que Dios ha elegido son aquellas que Dios abre el corazón para que ellos puedan entender y comprender la palabra. Entonces aquí lo que Pablo se empieza a enfocar también tanto en Israel, también de la diferente forma como se había predicado el evangelio en los diferentes lugares, tanto de Israel y también de los gentiles. Pero como lo habíamos dicho, parecía que la iglesia gentil estaba creciendo de una forma mucho más grande y mucho más robusta de lo que estaba pasando en Israel. Realmente en Israel eran pocos los convertidos y era algo contrario a lo que estaba sucediendo dentro de los gentiles, que cada vez más se estaban convirtiendo más y más personas. Aquí Pablo empieza a hacer una declaración de acuerdo a lo que nosotros veníamos estudiando, de que los israelitas, a pesar de que muchos de ellos también se estaban convirtiendo, se esperaba que, a pesar de que ellos tenían un entendimiento claro de la palabra, fueran un gran número que llegaran a los pies de Jesús, pero no sucedió así. Realmente era evidente como un rechazo a lo que se estaba pasando, a pesar de que existían personas que se están convirtiendo dentro de los israelitas, pero en gran número estaban rechazando la predicación del evangelio. Mientras comparándolo lo que sucedía en los gentiles, donde los diferentes lugares donde se estaba predicando, un gran número de personas estaban aceptando el mensaje. Entonces, centrándonos en eso, ahorita quiero hacer una aclaración con respecto a lo que veníamos hablando. Hendrickson dice con respecto a este versículo:
No había nada de malo con las buenas nuevas, deberían haber sido aceptadas con gozo y gratitud por parte de todos. Pero dice Pablo, no todos aceptaron las buenas nuevas, el maravilloso evangelio, nótese, el no todos, que manera modesta de expresar una triste realidad, sin duda una misericordiosa, dice el Litote, es que ya sabemos que la gran mayoría de los israelitas no aceptó el evangelio. Entonces nosotros centrándonos desde esta perspectiva, como la estamos aquí profundizando, como Pablo también decía en los capítulos, en los versículos anteriores de lo que hemos venido estudiando, la tristeza de Pablo con respecto a su nación era con respecto a la salvación, porque él esperaba y él anhelaba que un gran número de israelitas se convirtieran, y no estaba sucediendo así. Realmente había una gran oposición para el evangelio dentro de Israel. Entonces, este es el mensaje que realmente dice este versículo. No todos han creído el anuncio. Por eso sabemos que en el año 70, como lo hemos enfatizado mucho, viene un juicio muy fuerte sobre Israel y sobre Jerusalén. Sabemos que en el año 70 lo que sucedió en Jerusalén fue algo aterrador, como lo describe Josefo, hasta el punto que muchas personas murieron dentro de la ciudad. El hambre era aterradora, por eso los postmilenialistas se centran mucho en lo que sucedió en Israel y en Jerusalén en el año 70. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a este versículo antes de pasar al siguiente? La idea es, si ustedes tienen también algo que aportar, que pueda enriquecer lo que estamos estudiando, también lo pueden hacer. Calvino dice con respecto a esto. Wilmer. Una pregunta. No, escuchándolo ahorita que dice que Israel, buenas noches, tanto que Dios los bendiga a todos los que nos están escuchando. Tomando en cuenta lo que usted está diciendo ahorita, que Israel ya es una nación más, hay unas profecías que hay que cumplirse, y estas profecías no serían cumplibles o sea, para poder Dios cumplir sus profecías no era necesario pues volver a constituir a Israel como nación. Recordemos que esto ya pasó así, porque lo digo por las semanas que faltan pues por cumplirse. Listo. Digo, los 7 años Listo. que faltan. Sí. Wilmer, esa posición es una posición que se llama dispensacionalista, ¿cierto? El dispensacionalismo hace parte muy fuerte de Latinoamérica. De hecho, hay, pues, como muchas veces yo también le he dicho a las personas de la congregación, el dispensacionalismo no era común dentro de la Reforma, pero últimamente pues es común, más que todo por MacArthur, pero el dispensacionalismo no era común dentro de las iglesias reformadas. Pero sabemos que el dispensacionalismo pues está por Latinoamérica y también pues porque muchos también vienen de la escuela de MacArthur, y entonces podemos decir que pues dentro de la Reforma también hay dispensacionalistas, ¿no? Pero si vamos a la tradición histórica reformada, hay que entender lo siguiente, hablando pues del milenialismo y el postmilenialismo. Yo se los expliqué con respecto a lo siguiente y se los voy a expresar desde una posición bautista, ¿cierto? Recordemos con respecto a Israel, esto lo dice Samuel Renihan con respecto a esto. Israel era como los andamios de una construcción, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, cuando se está haciendo la construcción, alrededor de la construcción, pues se hacen los andamios, y cuando la construcción ya está terminada, los andamios se quitan. Israel era parte de esos andamios, pero también Israel fue invitado a ser parte de aquello que el plan que Dios estaba elaborando. ¿Cómo lo vemos nosotros? Lo podemos ver desde la siguiente forma. En el Antiguo Testamento también se había dicho que pues vendría el Mesías y que también las naciones harían parte de esa bendición. Lo que pasa es que dentro de los judíos nació una idea nacionalista, por eso vemos que todo pensamiento de ellos era a la restauración del reino, y todo el tiempo le estaban preguntando a Jesús sobre eso, cuándo va a ser la restauración de las cosas. Jesús les aclaraba que realmente no era el enfoque, como se había hablado en el Antiguo Testamento. Hay que entender lo siguiente, mira cómo se fueron desarrollando las cosas. Cuando los judíos empezaron a aceptar, algunos judíos empezaron a aceptar a Jesús como el Mesías, ellos pensaron dentro de esa idea nacionalista política que listo, bueno, no aceptamos que
que el evangelio ahora se predica a las naciones y que el Mesías vino con el fin para que las naciones conozcan, según ellos, el judaísmo. Entonces ellos pensaron dentro de sí en esas ideas centradas solamente en ellos, que para las naciones ser parte del evangelio tendrían que judaizarse. Por eso vemos la constante lucha que pasaba en las cartas de los judíos tratando de judaizar a los gentiles a cumplir las obras que ellos hacían. Y vemos que Pablo se opuso a eso. Ahora, lo estamos mirando desde el lado de los judíos, ahora miremoslo desde el lado de los gentiles. Los gentiles tampoco entendían cómo era posible que el Mesías judío, ahora también era parte que por medio del Mesías judío la salvación había llegado para todas las naciones, pero a ellos no estaban obligados a vivir como los judíos. Hablando de la ley, entonces tanto para los israelitas y tanto para los gentiles, esas ideas estaban ahí en mente. Por eso es que vemos en el libro de Gálatas cómo ese enfrentamiento que tuvo también Pablo con Pedro con respecto a eso, y también en Hechos capítulo 15, cómo se hace el concilio, dando a entender que todo, esas leyes ceremoniales con respecto al Antiguo Testamento de Israel apuntaban en Cristo y en Cristo finalizaban. Y todo lo que sucedía en Israel era a algo sumamente mayor. Por eso, dentro de la línea reformada, nunca se ha entendido una restauración del reino judío en el futuro. Eso es una de las críticas que se le hace al dispensacionalismo. El dispensacionalismo sí cree en una restauración del reino judío en el futuro. Por eso es que ellos creen y constantemente están enfatizados en los 1000 años. Pero en las posturas históricas no es así, también pues porque uno estudia la palabra y realmente todo lo que pasaba en Israel tenía un carácter a una realidad espiritual. Todo lo que Dios le prometió a Israel realmente se cumplió. No podemos decir que no se cumplió. Todo lo que se prometió con respecto a la tierra se cumplió en el tiempo de Salomón. De hecho, cuando vemos el tiempo de Salomón, dice que Dios cumplió todas las palabras con respecto a lo que se le ha prometido a Israel. Por tal motivo, sabemos que cuando llegó el Mesías, ahora Dios lo que está formando es un pueblo sin nacionalidades. Por eso nosotros no somos obligados a guardar aquellas ritualismo que guarda el pueblo judío, y vemos que Pablo, y en Hechos capítulo 15, eso se dejó muy claro. Es más, cualquiera que en este tiempo disponga que la iglesia tiene que guardar cosas judías, eso se llama judaizantes. Y siempre nos debemos oponer a lo que se llama esa postura judaizante, que quiere es llevar a la iglesia a vivir como los judíos, cuando Pablo constantemente se estuvo oponiendo a eso y cuando no era la realidad, y en Hechos capítulo 15 se dejó claro. ¿Listo? Con respecto a las 70 semanas de Daniel, lo que pasa es que los dispensacionalistas le dan una interpretación diferente a lo que se le ha dado a los bautistas y presbiterianos a lo largo de la historia. De hecho, les recomiendo en YouTube, hay una predicación de Sugel Michelén, valedera, me parece que es bien. Él explica lo de los 70 semanas y le da el enfoque a milenialista. Recordemos que Sugel Michelén es amilenialista y le da un enfoque bueno. También hay un escrito en Google, usted puede escribir 70 semanas de Daniel Sugel Michelén y hay una explicación muy buena que es muy diferente a la interpretación que le dan los dispensacionalistas, hablando de MacArthur y hablando de Armando Alducin, que son como pues en Latinoamérica los referentes fuertes, y también de David Diamond. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso. Listo. Listo, vamos avanzando con respecto a la parte de Calvino. Dice Calvino: se hallan pues fuera de toda razón quienes afirman que la doctrina de salvación es universal, porque Dios llama a sí mismo a todos los hombres sin hacer diferencia alguna entre ellos. La mayoría de las promesas no indican que la salvación sea común a todos. Antes, por el contrario, la revelación dada por el profeta la relaciona solamente con los elegidos. Entonces, nosotros debemos predicarle a todas las personas, pero no todas las personas van a ser salvas. Sabemos que la predicación de la palabra solamente va a ser eficaz para aquellos que Dios ha elegido. Y entonces sabemos que también aún dentro de Israel se predicaba el evangelio y solamente había un remanente salvo por misericordia, que es lo que Pablo va a empezar a explicar.
Cuando, bueno, Gustavo dice, aunque me está metiendo con temas escatológicos, pero bueno, igual este tema da para eso. Dice que cuando dicen que no se jacten las ramas, que aún no he terminado con Israel, escríbame el versículo. Si me escribe el versículo, me lo coloca y yo lo analizamos. ¿Sí? Sabemos que nosotros lo que es, Dios está, o sea, lo que Dios está formando es un pueblo constituido de gentiles y judíos, y sabemos que hay una Israel espiritual. Yo no me quiero meter con temas así pues escatológicos profundos porque sabemos que aún dentro de la reforma están las tres posturas, pero en ocasiones es bueno tenerlas claras también con el fin de que podamos hablar sobre ellos. Es importante entender que es que Dios no ha rechazado a Israel, eso lo vimos en lecciones anteriores. Dios no ha rechazado a Israel. ¿Por qué Dios no ha rechazado a Israel? Porque aún en este tiempo y en el tiempo de Pablo, Dios todavía sigue salvando israelitas. En este tiempo de la Israel contemporánea que tenemos, Dios todavía sigue salvando personas de Israel de la misma forma como todas las naciones. Y cuando el versículo dice que todo Israel será salvo, está hablando desde todos los elegidos de Dios, ¿cierto? Tanto de judíos como de gentiles. Versículo 17, dice así. Romanos 10, 17. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a lo que hemos estado hablando? ¿Alguien quiere hacer un aporte, algo adicional que quiera decir, que quiera aportar? Listo. Versículo 17. Dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo es uno de los versículos también que se ha utilizado de una forma errónea y también lo hacen con el fin también de malinterpretar muchas cosas. Sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no producimos fe. Hay una fe que es una fe, digámoslo de alguna forma, falsa o es un creer natural de las personas, pero la fe salvadora es un don de Dios. Por tal motivo hemos vinculado la predicación de la palabra con la fe salvadora. Si yo creo en Dios es porque yo he entendido el mensaje. Hemos visto lo que pasó con Lidia, que cuando Pablo predicaba, Dios abría el corazón de Lidia para que Lidia comprendiera la palabra. Por eso mi mensaje evangelístico tiene que estar muy ligado al mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque la única forma en que yo puedo creer es comprendiendo el mensaje de la salvación. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy en día se está perjudicando mucho el tema del evangelismo porque el evangelismo está yendo más a conceptos de las personas y no lo que se predica la palabra. La única forma como una persona puede llegar a la salvación es predicándole el evangelio. Si no hay predicación del evangelio, la persona no va a tener entendimiento del plan de salvación. Hace poco, pues alguien me contaba también, y lo hemos hablado aquí con respecto, para ilustrar este versículo, con respecto a Paul Washer. Él hablaba que una vez estuvo en Canadá y él le predicó a un hombre y entonces al final veía como que este hombre está muy atribulado y el hombre le dijo que pues le habían colocado muy pocos meses de vida y entonces él le preguntó al hombre que se había entendido la escritura y el hombre le dijo pues sí, o sea, Jesús es el Señor y todo eso. Y Paul Washer no estuvo muy convencido y dice, él mismo dice que tuvo que aplazar el viaje con el fin para quedarse y profundizar en los estudios con este señor. Y entonces dice que pasaba horas explicándole la palabra, el plan de salvación, y le preguntaba, ¿usted entiende que Jesús ha muerto por usted? Y él decía, sí, Jesús ha muerto por mí, yo entiendo eso. Pero Paul Washer no veía que realmente estuviera convencido. Entonces dice que continuó y pasó algunos días hasta que volvieron a repasar algunos versículos y el hombre empezó a entender que era salvo por medio de Cristo Jesús y empezó a llorar en ese momento. ¿Qué nos da a entender esto? Que es necesario perseverar también en la predicación de la palabra y que la única forma como se puede entender y se puede tener una comprensión clara del plan de salvación es por medio de la escritura. No hay otra forma. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a este versículo? Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Bueno, un saludo para todos. No, Carlos, estaba recordando en estos días que justamente yo le estaba haciendo una consulta y estábamos teniendo una pequeña conversación acerca de los grupos. Mira que se le escucha un poquito como interferencia. Ay, Carlos. Sí, porque hay más.
Sí, sí, estoy cortando, pero yo creo que es mi creo. No, ahí sí no le escucha nada. Estaba bien como Ahí, ya. ¿qué tal? Eso, ahí mejor. Listo. Carlos, nada, estaba recordando una conversación que tuvimos esta semana, de alguna consulta que le hice acerca de los grupos para eclesiales o para eclesiásticos, ¿cierto? Y lo recuerdo en este momento porque mm, en muchos de ellos, no sé si en todos, no es propiamente la predicación de la palabra la herramienta de evangelización, sino que en muchos de ellos, bueno, existen mecanismos como el famoso evangelismo social, ¿cierto? Obras de misericordia, ayudas, provisión, entretenimiento, bueno, y tantas cosas que están reemplazando, entre comillas, están reemplazando la predicación de la palabra. Y aún tradicionalmente se usa un medio, no sé, por ejemplo, como el repartir tratados, que evita a toda costa que quien entrega los tratados predique, sino hacer todas las formas para que el oyente le sea amable la predicación. Y esto a mí me hace recordar siempre algo que usted ha dicho y a mí me ha marcado, y es que el propósito de la palabra es humillar al oyente para luego restaurarlo, palabras más, palabras menos, ¿cierto? Pero creo que el evangelismo está, por lo menos de este tiempo, a través de los grupos para eclesiásticos o a través de otros grupos, de cualquier forma está tratando de hacer que el mensaje sea muy amable y muy dulce al oído. Siempre es importante entender lo que dice Gustavo, muy cierto, que antes de predicar las buenas nuevas hay que predicar las malas nuevas. Si yo no predico y las personas no entienden que son pecadores, nunca van a entender que necesitan a Jesús. Y lo que dice Gustavo con respecto a eso que hablamos en estos días es muy cierto. Estos grupos paraeclesiales lo que hacen es manejar mucho el entretenimiento, manejar muchas cosas. Por lo general son grupos que no pertenecen a iglesias y que son muy famosos, como Jucún, como Cristo para las Naciones, como Universidad para que, bueno, estos grupos que son muy comunes. Y ellos manejan unas técnicas de evangelismo donde son a base de artes, a base de varias cosas, donde realmente se entrega es como una especie de evangelio diluido. O eso, lo que hacen es eso se llama reduccionismo. El reduccionismo es reducir el evangelio en pequeñas leyes o pequeños principios. Y lo que hacen es reducir el evangelio y las personas no entienden el evangelio. Por eso las críticas que hace también Paul Washer con respecto a estas 4 leyes de evangelismo que utilizan tanto, con esto es que las personas no tienen claridad de lo que es el evangelio. Y vamos a la realidad. Hoy estamos viendo un fenómeno dentro de Latinoamérica, es que las personas no comprenden el evangelio. Hay un desconocimiento del evangelio muy fuerte, hasta el punto que las actividades que estamos haciendo constantemente es de reevangelizar cristianos, a la par como evangelizamos personas no creyentes. Estamos reevangelizando, por eso la necesidad de que las personas también profundicen en la escritura. Y la única forma en que yo puedo entender el evangelio y puedo entender a Cristo tiene que ser a través de la Biblia y tiene que ser el Cristo bíblico. Si no, no hay nada ahí. Entonces, muy cierto con eso. Hay que mirar también la forma de evangelizar. Yo debo evangelizar es con la palabra y debo a las personas perseverar enseñándoles y llevándoles a comprender el evangelio. Dice Hendrickson, de las muchas interpretaciones que existen de este pasaje, algunas de ellas muy complicadas, probablemente la mejor sea la que lo considera como una conclusión que resume la anterior. No apuntan en esa dirección las palabras iniciales en consecuencia. Entonces lo que Pablo dice es que la fe en Cristo presupone el haber oído la palabra que procede de Cristo y que trata de Él. Y aquí hay una palabra en el original que ha sido recientemente usada, en el pasivo lo que fue oído, y que es usada ahora en el sentido activo, oír el mensaje. O sea, para creer en Cristo es necesario predicar la palabra. Y hoy en día las personas se enfocan mucho, vayan a la iglesia, allá hay muy buena música, muy buena predicación. No, las personas necesitan conocer es a Cristo. Las personas necesitan entender que necesitan ser salvas porque son pecadoras. Pero hoy vemos una gran cantidad de personas dentro de las iglesias que no saben que son pecadoras, por tal motivo no ven la necesidad de Cristo. Ese es el problema, que hoy se está utilizando muchos métodos para llenar a iglesias, las iglesias, pero muchas de esas personas no son salvas. Hay que ser reales con eso. Muchas personas, hoy en día el cristianismo en Latinoamérica, porque siempre nos enfocamos en lo que está sucediendo en Latinoamérica,
Es un cristianismo aparentemente muy numeroso, donde en Latinoamérica hay iglesias cristianas muy gigantescas, casi mega iglesias en cada país, en donde esas iglesias han crecido, pero la pregunta es, ¿de todas esas personas que están en esta iglesia son cristianas o no? Esa es la gran pregunta que se debe hacer. Entonces, ahí es donde debemos también enfocarnos. Listo. Dice Calvino con respecto a esto, no sé si tienen algún aporte, alguna pregunta que hacer, o alguien quiere aportar adicional con respecto a esto. Listo. Entonces dice así, Calvino dice, he aquí un pasaje muy notable relacionado con la eficacia de la predicación, mostrándonos que esta procede de la fe. Es importante entender que la fe es un don de Dios. Dentro del arminianismo se ve la fe como una capacidad humana, como si yo fuera capaz de producir fe, pero sabemos que la fe es algo que Dios da para que creamos. Dice, es cierto que el apóstol ha confesado anteriormente que la predicación en sí misma no tiene poder más que cuando plaza al Señor dirigirla, porque entonces es un instrumento de su poder. En efecto, la voz humana jamás tuvo poder para penetrar en el corazón y sería, por tanto, elogiar demasiado al hombre. Es importante comprender que nosotros somos expositores de la palabra. Hoy en día hay muchas personas que no les gusta pertenecer a estos grupos de estudios donde se expone la palabra, ni congregarse en iglesias que tengan predicaciones expositivas, porque en las iglesias reformadas por lo general se exponen libros completos. Y hay muchas personas que no les gusta eso, pero es la única forma que las verdaderas ovejas son alimentadas. Y es la única forma también de filtrar a las cabras, porque una verdadera oveja va a querer alimento sacado de la palabra. Mis palabras de hombre no va a producir transformación en el creyente. Lo único que lleva a crecer a una persona es que constantemente se esté exponiendo a la predicación y que esa predicación sea real en su vida. Por eso lo importante es que se asistan a iglesias donde se exponga fielmente la escritura, donde se exponga lo que está en la palabra. Hoy en día estamos viendo fenómenos donde las personas asisten a lugares donde son más ideas de hombre y por allá una vez que otra se nombra un versículo porque lo demás es ideas e historias y anécdotas y testimonios. Las personas así mantienen en un kindergarten espiritual por años. Por eso lo importante de que constantemente se esté exponiendo la escritura. Dice así, si dijésemos que posee la virtud de regenerarnos, o sea, hablando de la palabra del hombre, porque realmente lo que regenera es el Espíritu Santo que aplica la palabra a nuestro corazón. Dice, e incluso la luz de la fe es de por sí tan excelente que tampoco podemos atribuirle al hombre el poder de comunicarla. Mas eso no impide que Dios cuide eficazmente ese misterio humano, valiéndose de él para engendrar en nosotros la fe. Entonces, la importancia de la palabra. Pero recordemos que la palabra también, el Espíritu Santo tiene que iluminar nuestras mentes para que nosotros podamos entender las Escrituras. Muchas personas pueden leer la palabra, aprendérsela de memoria, y como no tiene la iluminación del Espíritu Santo, no va a hacer nada en ellos. Hay judíos que se aprenden la palabra de memoria y siguen en su legalismo. Hay personas que se aprenden y se saben la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no hay regeneración en ellos. Quiere decir que es importante también entender que es Dios el que abre nuestro corazón para que nosotros podamos entender las verdades espirituales. Preguntas, aportes. Versículo 18 dice así. Dice así. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Muchos enfocan este versículo hablando acerca del evangelismo, que se dice que en el primer siglo la iglesia fue con un enfoque evangelístico potente, hasta el punto que muchos de ellos llegaron a otros lugares y por donde iban predicaban la palabra y evangelizaba, dando a entender que las buenas nuevas de salvación, después de lo que sucedió en el Pentecostés, después de que llegó esos tiempos de persecución, empezaban a predicar por todo el territorio conocido del Imperio Romano. En ese tiempo, el primer siglo, vemos que tenían una pasión evangelística.
donde iban a predicar el evangelio por todos lados. Y todo el versículo dice: antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras, dando a entender esto, que lo que estaba sucediendo en el mundo gentil era más que sorprendente de lo que estaba sucediendo dentro de los israelitas. Estaban viendo conversiones por montones de gentiles en todo el imperio romano, mientras dentro de Israel había oposición y eran muy pocos los convertidos. ¿Preguntas? ¿Alguien que quiera decir algo? Que hoy faltaron algunos, pero bueno, listo. Dice Hendrickson: el progreso rápido del evangelio en el periodo primitivo ha sido siempre causa de asombro para el historiador. Por ejemplo, Justino Mártir dice: más o menos a mediados del siglo II escribió: no hay pueblo griego o bárbaro o de ninguna otra raza, por cualquier nombre o costumbre que se lo distinga, sin importar cuán ignorantes sean su gente de las artes o de agricultura, ya sea que moren en tiendas o que anden en carros cubiertos, entre los cuales no se ofrezcan oraciones y acciones de gracias en el nombre del Jesús crucificado al Padre y creador de todas las cosas, dando a entender de que en el siglo II casi el evangelio ya se conocía o conocían el nombre de Jesús por los diferentes lugares del imperio romano. Dice: medio siglo después, añadía Tertuliano, existimos nada más que desde ayer, y sin embargo ya llenamos vuestras ciudades, islas, campos, vuestros palacios, senado y foro. Lo único que os hemos dejado es vuestros templos. R.H. Glover dice: en base a todos los datos asequibles, se ha estimado que para el fin del periodo apostólico, el número total de discípulos cristianos había llegado a 500.000, mejor dicho. Lo que nos quiere entender esto es que en el primer siglo la actividad misionera era impresionante, y causas también de esa actividad misionera fue las constantes persecuciones que se vivieron en el primer siglo, que llevaron a las personas que donde iban predicaran el evangelio, y muchas personas llegaron a creer en Jesús, el Mesías que ellos llamaban judío, pero ya hemos explicado eso. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo, hermanos? La idea es que aporten, también pregunten. La idea es eso. De los que siempre han estado ahí. Sebastián. Diga, pastor. Wilmer. Pastor, ¿qué pasa? Por lo menos hay veces, yo me leí pues el libro suyo de Cristiano Carismático a Cristiano Amado. Compartimos las mismas creencias prácticamente. Creí que era yo el único rebelde, creí que era el único que pensaba así, pero me di cuenta de que no, que hay personas que sí, que Dios tiene su remanente por ahí. Pero cuando uno comparte esto a los otros cristianos o a amigos nuevos, uno termina siendo como el rebelde de la congregación. ¿Qué puede hacer ahí, pastor? Yo no quiero ser rebelde, ¿verdad? Yo lo único que quiero es compartir la palabra de Dios. ¿Cómo hace uno como para que no lo vean a uno como tan rebelde? Listo. Bueno, ustedes saben que el grupo de este estudio que tenemos, pues hay personas que ya están en iglesias reformadas, otros que están en iglesias carismáticas, hay otros hermanos que me dicen que han querido congregarse en iglesias reformadas, pero no encuentran en su región. Sí, eso pues es normal. Wilmer, ¿qué es lo que pasa? Igual hay que pedirle mucha dirección a Dios con respecto pues a todos estos temas, ¿cierto? Hay veces para tomar decisiones, las decisiones no se pueden tomar por emocionalismo, sino que también uno tiene que pedirle dirección a Dios. Es importante comprender con respecto a todo esto que cuando uno quiere ser mucho más bíblico, hay iglesias que no son tan bíblicas como parecen. Y entonces termina uno casi siendo la oveja negra, porque uno le dice a las personas: pero venga, pero es que mire que eso no está bien, eso no es así. Les voy a comentar algo, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, por lo general en los pueblos cercanos, no hay iglesias reformadas. Entonces muchas personas están clamando como, qué bueno una iglesia como de enfoque bautista, reformado, como también en los pueblos, porque sabemos que si en las ciudades de Latinoamérica es casi también complejo en algunas ciudades que se tengan iglesias bautistas o presbiterianas reformadas, en los pueblos es mucho más complicado. Y en estos días alguien me contaba algo y me decía: Carlos, yo he entendido que es sola escritura, me decía así, yo he entendido que es sola escritura de un pueblo cercano. Y ella me decía, porque es una niña, ¿cierto? Nos contaba
y nos decía, me colocaron una tarea en la iglesia donde yo tenía que buscar un montón de espíritus, es que porque eso era una tarea de algo que pues sabemos que entre los carismáticos está eso de guerra espiritual. Y entonces ella me decía, pero es que todos esos nombres ni siquiera están en la Biblia, yo no sé de dónde es que sacan ese montón de nombres. Y entonces ella se puso y ella como que hizo la tarea más bien basándose en la Biblia y no consultando en internet. Y entonces le dijo a la que estaba liderando eso, le dijo, pero es que todos esos nombres que están ahí, que de espíritus, que yo no sé qué, eso ni siquiera aparecen en la Biblia. Y entonces ella dijo, desde que yo dije eso, ya me empezaron a mirar mal. Y empezaron a decir, pero es que eso siempre es lo que nosotros hemos creído. Entonces ella me dijo, pero es que yo he entendido que mi creencia debe ser basada solamente en lo que esté en la palabra. Y entonces desde ahí ya empezaron a mirarla diferente, porque en la iglesia donde estás es una iglesia muy enfocada en estos temas de reprender espíritus y eso que llaman guerra espiritual, que es muy apegado en ciertas iglesias y donde le colocan nombres a todo y que salen nombres y que espíritus de yo no sé qué, que espíritus yo no sé qué, otro, que yo no sé qué, y a las personas las entrenan en eso. Y entonces ella me dijo, Carlos, mire, yo estoy ahí preocupado, me tienen ahí como en el radar. Yo le dije, hay veces cuando uno quiere ser más bíblico, lamentablemente uno se va a meter en problemas. Hay que pedirle dirección a Dios con eso. ¿Sí? Va a suceder en muchas ocasiones, va a suceder. Sabemos que el evangelio que más se profundizó en Latinoamérica es un evangelio muy tergiversado y no es tan histórico ni tan bíblico como pareciera. Pero Dios también ha sido misericordioso y pues poco a poco se está viendo también que las personas vuelvan a las escrituras, ¿cierto? Y saben más de la palabra y dejen tanta cosa y tanta arandela tan rara que hace parte de estos cristianismos que se ven en los pueblos y en las ciudades también, pero sabemos que hay lugares donde casi no hay iglesias, digamos así, bíblicas. De hecho, muchas de las personas que hoy veo que hoy faltaron algunos, muchos de ellos, por ejemplo, hay una niña que está en Argentina y ellos viven en unos pueblos muy lejanos y me dicen, Carlos, me toca casi en carro hora y media para poderme congregar los domingos. Entonces, mira lo que está sucediendo. Pero, como le digo, Dios poco a poco ha estado estableciendo todo esto. Si tiene el micrófono, Esteban, y quiere también hablar por micrófono, puede también hablar y preguntar, o si no tiene micrófono, lo puede escribir ahí, no hay problema. Pueden escribirla, si tienen dudas, preguntas, la idea es que pueden hacer eso. ¿Listo? Vamos avanzando mientras van escribiendo ahí las dudas. Romanos 10:19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaría celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Esto ya estaba profetizado. De hecho, me parece que esta porción, se me escapa en qué parte del Antiguo Testamento aparece esta porción. Creo que está en Deuteronomio, sí, como ya vamos a mirar. Se le había dicho al pueblo de Israel que se le provocaría celos con un pueblo que no era pueblo. Deuteronomio 32. ¿Cuál, hermanito Juan? Deuteronomio 32, 21. Listo. Muchas gracias, hermanito Juan. Así es. Entonces, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaría ira. Pablo estaba mostrando que lo que estaba sucediendo hoy en día, en ese momento, que se estaba predicando a los gentiles, a pesar de que ese orgullo judío que decía, pero si ellos quieren ser parte de nosotros, tienen que vivir como nosotros. Y Pablo le decía, es que eso no tiene que ver con el evangelio. Dios está formando un pueblo sin nacionalidad y ellos no tienen que vivir como ustedes. Cuando Pablo le decía eso a los judíos, eso sí que golpeaba el orgullo judío, porque dentro de la mentalidad sionista, nacionalista judía era, las naciones tienen que vivir como nosotros, porque nosotros en algún momento nos tenemos que convertir en la capital del mundo. Y cuando Pablo les dice, no señores, todo eso que ustedes tienen como ceremonial terminó con Cristo. Y ustedes fueron preparados con el fin que Cristo llegara. Claro, y Pablo dice, de Israel viene el Mesías, de Israel viene la palabra, de Israel vienen los pactos, pero Israel ahora también es partícipe, igual que las naciones, de ese pueblo. Pero ya las naciones no tienen que vivir como los judíos. Ahí es de donde debemos entender esa realidad y lo vemos que es muy claro la palabra. Por eso es que nosotros no vivimos como los judíos. O sea, nosotros no nos circuncidamos, nosotros no nos colocamos túnicas, nosotros no tenemos que guardar un montón de cosas, porque eso fue algo étnico solamente para los israelitas que finalizó en Cristo, hablando de las leyes
ceremoniales, hablando de las leyes judiciales, porque la ley moral todavía continúa. ¿Listo? Entonces dice, yo os provocaría celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaría ira. Y eso sí que producía celo y producía ira, y era algo, y cuando los judíos veían que el evangelio se estaba predicando sin obligar a los gentiles a comportarse como judíos, eso golpeaba el orgullo de los judíos. Listo, por eso es que hoy en día también vemos que los judíos esperan que también se comporten como ellos, mejor dicho, que las personas se circunciden, porque esos movimientos judaizantes que se han arraigado tan fuerte en Latinoamérica ya están llevando a las personas casi a que se circunciden, que se coloquen el kipá, que se coloquen el mantico, que tengan un menorá en el templo, que toquen un shofar, que celebren ciertas cosas. Este movimiento de danzas también tiene vínculos judíos también. Entonces, todo eso lo debemos entender. Dice, ¿cómo se explica que gente extraña y profana acepten la luz que se les muestra desde lejos y que por el contrario el santo linaje de Abraham, para quien era tan familiar, la haya rechazado? Esa es la pregunta. Se suponía que los judíos tenían que ser los primeros que aceptaran al Mesías, pero no fue así. Lo estaban aceptando en masa a los gentiles. Entonces esa era la gran pregunta que se tenía. Es preciso acordarse de la distinción que Moisés hace diciendo, ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Podría, por tanto, preguntarse con razón por qué Israel, que había sido instruido en la doctrina de la ley, carecía de conocimiento, porque vemos que ellos no tenían, como lo estudiamos hace 8 días, el entendimiento de ellos se había enfocado en ver la ley como un fin y no ver la ley como el ayo que llevaba a Cristo. El problema de los israelitas es que se enfocaron en la ley como un fin, creyendo que tratando de cumplir la ley serían salvos, por eso ellos no veían la necesidad de Cristo. Cuando la ley se introdujo con el fin que las personas entendieran que era imposible para ellas y que era necesario un mediador, pero no lo entendieron así. ¿Listo? Avanzamos. Hermano, Sebastián, ¿cómo vamos? Yo decía, Sebastián, no sé, falta los buenas comentarios. noches. Sí, yo justo estaba terminando antes de ayer Deuteronomio y Sí. justo veía esta frase y la verdad para mí era bien chocante porque tú te leías todo Deuteronomio y te decía, haz esto porque por amor al Señor, haz estas instrucciones para que te vaya bien y repite maldiciones, bendiciones, todo eso para que al final diga, ustedes no van a obedecer, ustedes son necios, no lo van a hacer. Y voy a dejar este canto para que después sea como algo que sea como un testimonio contra de ustedes cuando ustedes se rebelen. Y esa es la condición, ¿no?, del ser humano y de Israel, no solamente de Israel, sino del mundo entero, de que realmente nunca ha podido cumplir la ley. Y es interesante como dice eso, que va a llamar a otro pueblo que no son ellos y los va a provocar. Y al final sabemos que el único que puede levantar, como decía versículos antes, igual, no todos los de Israel eran de Israel, porque no todos, no todos los que están dentro de la iglesia visible son realmente de la iglesia invisible. Entonces es algo, para nosotros, algo asombroso y maravilloso. Y para los judíos es algo terrible y que, como usted decía, les lastima en su orgullo. Por eso la importancia del entendimiento de la teología pactual. Yo he dicho últimamente que uno de los problemas de la reforma en Latinoamérica es el poco entendimiento de la teología pactual histórica. Los bautistas y los presbiterianos se enfocaron demasiado en profundizar sobre la teología pactual. Pero ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Que estamos viendo que las iglesias están aceptando el dispensacionalismo, las iglesias reformadas, y están aceptando la teología nuevo pacto, y están dejando de lado el legado histórico de la teología pactual bautista
o la teología pactual presbiteriana, que se pues, varían un poco. Y es importante entender con respecto a esto, que sabemos que la salvación siempre ha sido igual, ¿cierto? Por fe, por gracia y por Cristo, lo hemos dicho. La salvación tanto de las personas del Antiguo como del Nuevo siempre ha sido igual, pero cuando nos enfocamos en ese pacto en el pueblo de Israel, era un pacto, digamos de alguna forma, de connotaciones externas. No obstante, dentro de Israel, como lo dijo Sebastián, había personas también verdaderos creyentes, porque dentro de Israel había un remanente, pero todo lo de Israel era externo y apuntaba a un mejor pacto. O sea, los profetas lo hablaban y se hablaba desde el inicio. ¿Por qué? Porque todo era externo, todo era la parte de la circuncisión, la parte de los templos, la parte de los sacrificios, hasta que llegó el nuevo pacto, que sabemos que el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto, porque el antiguo pacto apuntaba al nuevo, donde sabemos que nuestro Señor Jesús es el testador, ¿cierto? Sabemos que es un pacto y es un testamento. Por tal motivo, entendemos que es por medio de Cristo que sabemos que ahora la realidad de la parte de vivir para Dios, nosotros ni siquiera lo brindamos, sino que es Dios mismo dándonos el querer como el hacer. Por eso la verdadera iglesia es porque Dios mismo también da fe para creer, para que podamos vivir, para agradarle. Entonces, esto es lo que está pasando acá. Dice, fui hallado, mire, Isaías 20:10, qué pena, Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, imagínense, mientras, como veíamos en los versículos de hace 8 días, mientras Israel, y le decían a Pablo, quiere decir que mientras los israelitas íbamos en pos de la ley, no lo encontraron, y los que no iban en pos de la ley, si no lo encontraron, entonces ellos le decían, es que eso es ilógico, y Pablo les dice, lo que pasa es que ustedes iban tras de la ley, pero por sus propios méritos. No obstante, ahora los gentiles están entendiendo que no son en sus méritos, sino que es por medio de Cristo, mejor dicho, los gentiles habían entendido algo que por años los israelitas no entendieron, que necesitaban un mediador y que para ellos era imposible cumplir la ley. No obstante, como lo decía Sebastián, dentro del pueblo de Israel, de todas las épocas, Dios siempre se reservó un remanente, que esas personas nacieron de nuevo y vivieron por fe también. Ese versículo es muy diciente con respecto a esto. Dice, estas líneas tomadas de Isaías 65:1 son aún más incisivas. Si entre quienes las oyeron por primera vez habían judíos que se consideraban justos en sí mismos, les debe haber chocado mucho esta afirmación, especialmente en el presente contexto. Viene en forma de paradoja. Al recordar a los oyentes que Dios fue hallado por los que no le buscaban y que fue revelado a los que no preguntaban por él. La misma enfatiza el soberano derecho de Dios de otorgar salvación a quien él quiere. Es que la salvación es del Señor. Como decía Charles Spurgeon, si Dios no me hubiera buscado a mí, yo jamás hubiera buscado a Dios. Entonces dice, los gentiles cuyas mentes y corazones estaban entenebrecidos por el pecado y que en consecuencia ni siquiera pedían la ayuda de Dios, la recibieron. Pero Israel es pasado por alto debido a su porfía, o sea, porque ellos se creían justos en su parecer, mejor dicho. El problema de los judíos es que llenaron tanto de orgullo que se creyeron la única nación, lo único, y no se dieron cuenta que siempre la palabra hablaba, es que ellos tenían que ser luz para las naciones y que la predicación y que la salvación también en algún momento también era para las naciones y que todo iba a iniciar desde Israel, pero ellos se llenaron de ese orgullo y se veían como los únicos y todavía se ven como los únicos, y hoy en día los cristianos dispensacionalistas también lo ven como los únicos y esperan la misma idea judía, también la esperan ellos, o sea, ellos también esperan en algún momento un gobierno judío mundial. Y según el dispensacionalismo, donde se va a restaurar todo, donde van a volver los sacrificios, donde van a volver las cosas de la ley, mejor dicho, como que el Antiguo Testamento se restaura en el reino judío, porque el dispensacionalismo lo que hace es colocar a un lado la iglesia y colocar a un lado Israel, y eso no es así. Sabemos que Dios está formando un pueblo tanto de judíos como de gentiles. ¿Listo? ¿Preguntas? Aportes hasta ahí. Eso, hermano, un poco de eso de la separación que hacen,
más que todo, igual un poco con la teología del reemplazo, Ajá. ¿cómo, cómo es en ese sentido? Porque bueno, estaba leyendo a Sproul que decía que la iglesia realmente no es que haya empezado en el Nuevo Testamento, sino que más bien para él había empezado incluso desde Adán y Eva, desde esa relación que ellos tienen. Entonces, se puede decir que dentro de toda la historia bíblica, realmente siempre ha habido un pueblo como tal. Sí, claro. Recordemos que los bautistas no es que no estamos en contra de eso, ¿cierto? Reces Pro es presbiteriano, pero hay que entender también que el pueblo de Dios viene desde Adán y Eva hacia adelante, ¿cierto? Dando a entender que Dios siempre ha elegido personas desde el inicio. Hay que dejarlo claro. No obstante, sabemos que hay una gran diferencia entre lo que era Israel y entre lo que hablamos en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Lo que dice Esteban Ovejero es muy cierto. El pueblo judío era celoso. Decía como que solamente era para ellos. Y el orgullo de ellos era así hasta la forma como trataban a las otras personas. Solamente se centraban en ellos y ya. Y hoy en día también es así, ¿cierto? Entonces, todo el movimiento sionista, ¿qué es lo que lleva? Que se construya un tercer templo, probablemente se va a construir y que vuelva otra vez a restablecerse el Antiguo Testamento con un sumo sacerdote, con levitas, con sacrificios, mejor dicho, volver otra vez a restaurar el Antiguo Testamento cuando Hebreos nos dice que en Cristo se cumplió todo eso. Por eso a mí me preocupa el dispensacionalismo. Como yo les he dicho, uno mira tiempos atrás, Spurgeon criticaba mucho el dispensacionalismo, A.W. Pink, muchas personas. Hoy ya es común para nosotros hasta dentro de la Reforma. ¿Sí? Entonces sucede eso. Pero como le digo, igual es necesario estudiar todas las posiciones y que nos quede claras a todos también. Preguntas. Algo que quieran decir adicional para terminar con este versículo 21. Listo. Entonces dice Romanos 10, ¿alguien quiere decir algo ahí? Ah, bueno. Romanos 10, 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué nos da a entender esto? Que Israel vivía constantemente en apostasía y Dios todo el tiempo era llamándolo a través de sus profetas y a través también de que él colocaba reyes buenos, a su parecer. Hay que entender esto. Cuando Dios estableció el pacto con David, eso le llama el pacto davídico. El pacto davídico daba a entender que Dios establecería un rey, ¿cierto? Y que ese rey sería la cabeza representativa del pueblo. Como viviera el rey como representante del pueblo, así sería tratado el pueblo. Y que de ese rey, de esa descendencia, saldría el Mesías. Ahora, cuando en Israel cuando estaba unificado y cuando se dividió con el hijo de Salomón, reinaba personas que agravaban a Dios. Lean el libro de Hechos y de Crónicas, el pueblo surgía y se avivaba y los enemigos eran quitados. Pero cuando el rey era apóstata, Israel iba a un declive espiritual y eso era parte del pacto davídico, ¿cierto? Entonces hay que entender de que de los reyes que eran partes de la descendencia de David, más que todo en Judá, sabemos que se tuvo reyes buenos y reyes malos, y mientras se tenían reyes buenos, el pueblo surgía, mientras se tuvo reyes malos, el pueblo caía. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que Israel constantemente estuvo de apostasía en apostasía y Dios los volvía y los llamaba, hasta el punto que su apostasía fue tan grande que por eso fue que vino el cautiverio y fueron llevados en cautiverio por Babilonia. Entonces, esto es claro, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué fue lo que pasó en el año 70? El año 70 es crucial. Pareciera que para el dispensacionalismo lo pasan por alto, pero cuando ustedes hablan de posturas amilenialistas y posmilenialistas, el año 70 es crucial. En el año 70 Dios vino y juzgó fuertemente a Israel. ¿Sí? Y exactamente a Jerusalén. Y eso da por entender que el antiguo pacto ya pasaba
Y en el año 70 se destruyó el templo, y desde el año 70 hasta acá no se ha vuelto a construir un templo judío. ¿Por qué? Porque es que ya daba pie a que se predicara el evangelio a las naciones. Eso fue un entendimiento claro, tanto para los apóstoles, para los creyentes judíos, como para los gentiles, porque ahora Dios estaba conformando su pueblo, y Jesús mismo dijo: llegará tiempo donde no se adorará aquí ni allá, ¿cierto? Sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y nosotros no adoramos mirando un templo, nosotros adoramos es postrándonos ante el Dios que sabemos que es el creador del cielo y la tierra, y clamamos a él. Dice, con respecto a esto, ¿qué es lo que pasaba a los judíos? Que por causa de que eran rebeldes y que siempre estuvieron oponiéndose al pacto divino, y el pacto siempre hablaba de un mejor pacto, ahora esto los movía a celo por causa de la actitud de ellos. Recordemos que la generación que crucificó al Mesías fue esa generación también que más adelante vivió ese juicio en el año 70, que Josefo hace una descripción muy clara de lo que pasó en ese tiempo. Dice, la exégesis sana demanda que este pasaje, que es una cita de Isaías 65:2, sea interpretado a la luz de su contexto inmediato. El pasaje indica que Israel era plenamente responsable por el juicio divino que se pronunciaba sobre él. El hecho que la nación continuara día tras día, semana tras semana, año tras año, siendo desobediente a Dios y contradiciéndole aún, a pesar de las manos extendidas de paciencia y invitación por parte de Dios, solamente hacía que las cosas fueran peores para Israel. La impresión predominante que Romanos 10:21 deja en el lector es por consiguiente una tristeza y no de alegría. El énfasis recae aquí en la oscuridad en vez de la luz. O sea, Israel se había convertido en una nación apóstata. Vemos que Israel persiguió a los cristianos, se unió con el Imperio Romano para perseguir a los cristianos. Israel se había convertido en una nación apóstata, por eso vendría el juicio sobre ellos en el año 70. Seguimos acá y terminamos con este para que hablemos un poco sobre el libro. Dice, el apóstol dice que Dios tiende su mano a Israel, y así en efecto lo hizo por su palabra constantemente y por toda clase de ternuras y libertades, porque Dios emplea estas dos maneras para alcanzar a los hombres, demostrándole su bondad y su buena voluntad. Sin embargo, en este pasaje se lamenta principalmente del desprecio hacia su doctrina, cosa que en verdad es más detestable, porque él despliega su solicitud paternal de un modo más excelente, precisamente invitando a los hombres por medio de su palabra. Este modo de hablar tiene mucho más fuerza al decir que Él extiende sus manos, porque Dios, intentando nuestra salvación por los ministros de su palabra, viene a hacerlo como si un padre nos tendiera las manos para recibirnos cariñosamente entre sus brazos. A Israel también se le predicó el evangelio, se le predicó a Cristo, pero lo rechazaban y perseguían constantemente. Pablo decía, ellos deberían de ser los primeros, pero no fue así. Amén. ¿Alguien quiere concluir diciendo algo? ¿Algo adicional? ¿Quieren hacer un aporte adicional de lo que acabamos de leer con respecto a estos versículos de Romanos capítulo 10? Bueno, Pastor, Juan, manito Juan. no sé si, pues creo que como está hablando de este pueblo, se puede decir que fue lo que Jesús predicó, lo que dice en Mateo 21 del 33 al 41, que habla de los labradores malvados, que viene a ser algo como citando esa parte de ese pueblo que no quiso entender el mensaje en ese tiempo. Sí, de hecho esa parábola es muy diciente también, pero sí es así, hermano. Y en muchas ocasiones Jesús también utilizó unas parábolas que los judíos ellos mismos entendían que están hablando de ellos. Y Jesús también se los había dicho con respecto a eso, que vendría un gran juicio sobre sus vidas por causa de rechazar la visitación del Mesías. Deberían estarlo esperando, pero más bien lo rechazaron. Y ni tuvieron la necesidad, ni veían la necesidad, porque se habían centrado en su propia religión, en su propio orgullo sionista. Entendamos esa parte que yo se los he dicho, porque ellos se centraban mucho en eso. Miremos que una de las razones por la que mataron a Jesús también fue por esa escatología que ellos tenían.
Ellos esperaban un Mesías político y Jesús no vino a ser un Mesías político. Siempre los judíos estaban esperando la restauración de su reino y todavía la siguen esperando. Cuando Jesús apareció, Judas estaba esperando un Mesías político, alguien que realizara una revolución en todo el imperio romano y estableciera a Israel como la capital mundial. Judas se decepcionó cuando vio que Jesús no era así. Los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y las demás personas también esperaban un Mesías político. Cuando vieron que Jesús no se comportaba así, lo rechazaron. Entonces, una de las razones también por la cual rechazaron a Jesús era por eso, porque Jesús no era de acuerdo a su posición escatológica o sionista que ellos pensaban. Y Jesús constantemente les decía que su reino no era de este mundo. Era claro. Y su trono, o sea, y su trono está en el cielo, solamente que todo lo de Israel representaba esas realidades espirituales que nosotros ahora tenemos. Nuestro Señor Jesús está reinando con su iglesia alrededor del mundo. Y es claro entenderlo así. Pero hoy en día hay muchos creyentes que todavía tienen también esa idea sionista aquí en la cabeza. Y también reformados. O sea, no hay que negarlo. De pronto muchos de ustedes también son dispensacionalistas, por eso dejo claro, ¿cierto? Dejo claro porque antes no era común, pero hoy pues, porque uno de los predicadores más famosos de esta historia es dispensacionalista, y entonces vemos mucha de esa línea en este tiempo. ¿Sí? Igual como le digo, es un buen maestro. No estoy de acuerdo con esa posición, pero es un buen maestro. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquitico sobre el libro. Vamos a hablar un poquitico sobre el libro. No sé si alguien quiere decir algo adicional con respecto que para concluir sobre este tema. Solo, hermano, creo que el dispensacionalismo como tal, o sea, lo hace tiras al evangelio, lo despedaza y solo te entrega las partes que a más le gustan, ¿no? Judaizar y tanto amor hacia los judíos, que realmente lleva a una idolatría hacia los judíos, cuando realmente lo que Dios nos estaba mostrando es que veamos a ese pueblo y no caigamos en sus mismos errores, que veamos cuán necios han sido, cuán igual alzados, y que no seamos lo mismo, ¿no? Y que al final, igual, y después de cuentas, somos igual de duros de corazón, somos igual de necios, de apóstatas muchas veces, y es más bien un ejemplo para nosotros para no seguirlo. Y realmente creo que el dispensacionalismo de verdad está destruyendo nuestras iglesias. Yo lo vivo como muchos de aquí, bueno, los que no saben, yo pertenezco a una iglesia dispensacionalista, pero yo no soy dispensacionalista, y es terrible cómo se distorsiona todo el evangelio, cómo se va despedazando y solo se escoge los lados buenos, y es terrible lo que hace a veces el dispensacionalismo en una iglesia, y cómo también incluso crea falsos creyentes, ¿no? Sí, igual como... Sí, igual hay que ser muy agradecidos con Israel, ¿no? Igual hay que entender que Pablo también llevaba eso, que de Israel viene el Mesías, de Israel viene la palabra, de Israel vienen los pactos, hasta el punto también que Pablo recogió una ofrenda para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén, como, como dando a entender que de allá se iniciaron las misiones y por eso es que ellos habían entendido el Evangelio. Entonces, sí hay que mostrar gratitud, pero no llevar lo que está pasando hoy en día como una especie de idolatría, pero sí hay que ser agradecidos, ¿cierto? Con los judíos, porque sabemos que los judíos iniciaron las primeras misiones, nuestro Señor, el Mesías viene también de los judíos, la palabra, siempre mostrar esa actitud de agradecimiento, que es lo que también Pablo enseña. Pero nuestra escatología no puede centrarse en una escatología centrada en Israel, sino que nuestra escatología tiene que ser cristocéntrica. Y ese debe ser el enfoque de nosotros. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquitico sobre el libro. Hoy no vi a las niñas, hoy como que no voy a conectar a las niñas que siempre están enfocadas en el tema de los libros que siempre les gusta aportar sobre estos temas. No las vi hoy conectadas, ¿cierto? Que hoy no vi conectada a Ariana, ni, bueno, ahí faltaban como varias de las niñas. Bueno,
Con este tema del libro es importante comprender lo que estábamos hablando en estos días y es con respecto a la inmoralidad sexual. ¿Cómo es la parte de mirar la inmoralidad sexual y el evangelio? ¿Qué está pasando hoy en día? Que la inmoralidad sexual se está tomando todos los rincones. O si no, me parece que hoy era un día especial como del LGTBI, no sé, yo vi como varias banderitas por ahí hasta en la televisión, me parece. Algo pasaba hoy con respecto al LGTBI, pero no me acuerdo qué era. Me imagino, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con la inmoralidad sexual? Que la inmoralidad sexual está llegando a todos los rincones. La sexualidad se está convirtiendo en un ídolo y es algo que aún dentro de la iglesia se está permitiendo. Si no miremos, no sé si escucharon esta noticia de que el luteranismo iba a ordenar una mujer transexual, bueno, eso es digámosle transexual como pastora. Lamentablemente el luteranismo se ha tergiversado demasiado en Europa, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando aún dentro de las iglesias, se están aceptando la parte sexual sin tener la perspectiva bíblica. Vemos también aún hasta dentro de iglesias bautistas, pero no particulares, sino iglesias bautistas generales, también han ordenado personas homosexuales. Hay iglesias donde le han bajado la posición de la sexualidad bíblica y están abriéndose a que las personas se acepten sin llevarlas a que se arrepientan de sus pecados. Y entonces lo que estamos viendo hoy en día es que como la homosexualidad está avanzando de una forma aterradora, uno lo ve en las consejerías, hermano. Uno ve jóvenes, los jóvenes cuando uno se sienta, los jóvenes están creciendo sin identidad sexual. Por tal motivo vemos que la homosexualidad, todo lo que tiene que ver con el lesbianismo, todo eso está abundando aún dentro de las iglesias y pareciera que los pastores no, o en muchas ocasiones no se sabe qué hacer cuando es claro que la palabra nos dice es que las personas se les debe mostrar como pecado y tienen que arrepentirse y vivir de acuerdo a la sexualidad establecida por la Biblia. Sabemos que vivimos una época sabemos que hay mentes entenebrecidas con respecto pues a lo que pasa en el mundo, pero debemos siempre establecer lo que dice la palabra. Estamos en tiempos complicados. No podemos decir que estamos viviendo tiempos de avivamiento doctrinal porque no es así. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Y es donde se debe predicar lo que está en la escritura. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a este tema o algo con respecto a lo del libro, si quieran compartir algo un poco. Pastor, yo quería Benito Juan, sí. comentar algo que vi sobre el pastor Will Graham. No sé si el pastor lo ha escuchado. Claro, claro que sí. El Pues pastor resulta que, de una iglesia en España. Sí, sí. sí, que el movimiento LGBTI le hizo cerrar su página de Facebook. Y ahorita él está pidiendo pues oración primeramente a Dios, porque le cerraron y volvió a abrir otra página y le está volviendo a hacer lo mismo. O sea, él pues ayuda con eso es otra herramienta que él usa para expandir su obra, pero vemos cómo el enemigo está atacando hasta en este medio para no poder predicar su palabra. Entonces, quería comentar eso de que lo vi hoy a este pastor. Yo creo que ya la segunda vez que le pasa, me parece que ya como que le había pasado antes, y es por eso, ¿por qué? Porque el movimiento LGTBI está muy fuerte, está creciendo impresionante, y también ya está dentro de las iglesias, o sea, ya dentro de las iglesias ya se está aceptando y no se le está diciendo nada a las personas, igual sabemos que hay que hablarle muy de frente a las personas, porque igual, como les digo, estamos viendo mucho ese fenómeno donde los jóvenes están creciendo sin identidad sexual y hay que hablarles directamente, pero también llevarlos a la palabra. Manito Marco. ¿Cómo están? Buenas noches, saludos. Yo quería hacer quizás aporte tal vez. Hay un problema, pues el homosexualismo conlleva como un efecto dominó, porque yo estaba viendo que
O sea, ahora aparecen los carteles diciendo, bueno, si el deseo por una persona del mismo sexo, o sea, si la atracción por una persona del mismo sexo es un deseo natural, dicen ellos, entonces ahora los pedófilos se atribuyen a eso y dicen, bueno, entonces también nosotros el deseo por un niño, también eso es algo que es un deseo natural. Entonces, ¿por qué una cosa es vista como aceptable y la otra es rechazable? Entonces, estamos viendo el avance del entenebrecimiento del hombre que va cada día hacia abajo, a la depravación total del hombre, en el sentido de que pues sus pensamientos cada día son peores y peores. Yo subí un documental de, ¿cómo se llama? Que subió una página que se llama Evangelio Puro, creo yo, donde Disney también ya está atacando la mente de los niños, donde están creando, creo que es una caricatura o película de dos personas que no saben cómo, uno de ellos tiene los papás y no sabe cómo explicarle que es homosexual. Entonces, o sea, es más grave todavía que simplemente verlo como con el pastor Will Graham, que yo también vi ese post el día de ayer. Y o sea, está abarcando, es como un pulpo, digamos, que tiene un montón de tentáculos que están rodeando todo, a tal manera de que ya como dice usted, los jóvenes están siendo sucumbidas su pensamiento de si es hombre o mujer o qué es ahora. ¿No? Y es claro que es que el Evangelio se está volviendo muy ofensivo y a medida que vaya avanzando el tiempo se va volviendo cada vez más ofensivo el Evangelio. Y eso lo que habla en sí el libro es con respecto a esa parte también de la identidad. Dentro de la iglesia se tiene que tener una identidad sexual. Pero si estamos viendo que muchos pastores también están apostatando de la fe y se están yendo de las iglesias, se están casando con otros hombres, es que esos casos también se están viendo dentro de las iglesias protestantes y están abundando también, donde hombres, pastores dejan a sus esposas y se van a vivir con otros hombres. Entonces, sabemos que hay que volver a la sexualidad bíblica y hay que enseñar a los jóvenes también. Un hombre aprende a ser hombre porque su padre le dice también con respecto a su masculinidad y a las niñas también con respecto a su feminidad. Y eso se debe enseñar. Y sabemos que el cristiano vive diferente y eso cada vez más va a ser visto como algo retrógrado o algo anticuado o algo que no va a gustar. Porque este movimiento, como ustedes dicen, está creciendo y lo que dice también de los muñequitos, miren Netflix, eso ya va a estar por todos lados, va a ser algo inevitable. Que también como la iglesia tenemos es las personas que vivan así, mostrarles sus pecados y que también se arrepientan y vivan para Cristo. Y también nos tenemos que preparar para eso, porque pareciera que no se tiene preparación para esas situaciones. Y los pastores también se tienen que preparar para esas situaciones. ¿Quién más quiere aportar? ¿Un aporte adicional que quieran hacer? Carlos, bueno, hay algo que a mí me parece muy importante del Sí, sí, es que estaba mirando y faltaron casi todas las niñas. Faltó Ivonne, faltó Ariana, faltó... Porque ¿qué les habrá pasado? Yo sí decía, casi no las he escuchado, y es que estamos hoy casi todos hombres y Vivian, pero faltaban las... Gustavo. Sí, Carlos, entonces decía que algo que me pareció muy relevante del libro, y me parece que esto es un cambio en el chip, de que los cristianos teníamos la concepción de el cuidado y el velar por nuestra vida espiritual, el hombre interior, el cuidado de nuestra integridad. Pero hablábamos de la integridad siempre desde adentro y no habíamos tenido un entendimiento completo de la relevancia del cuerpo, como dice la palabra. Es que ya no somos para nosotros mismos, nosotros somos del Señor y aún nuestros propios cuerpos fueron ganados en la cruz para que vivamos para la gloria del Señor. Entonces la importancia y la trascendencia de lo que se ha hablado en el libro acerca de la inmoralidad sexual en todas sus formas, porque no encuentra un énfasis solamente en el homosexualismo, sino en el adulterio, en la lujuria, en una expresión que me parece interesante, es la idolatría sexual, ¿cierto? Habla de que nosotros descuidamos esa parte porque creemos que no era tan relevante,
¿cierto? Porque al final, pues, estamos en esta tierra de paso y ya volveremos al polvo y no entendimos la relevancia de cuidar nuestro cuerpo, que de ninguna forma habla de hacer un culto al cuerpo, pero sí darle relevancia y cuidarlo, porque al final, como ya lo hemos compartido en otro momento y se tocó en este pasaje, se habla de que estos cuerpos mismos llegarán a un punto en que serán entonces levantados para la gloria del Señor y serán purificados y viviremos en santidad y viviremos eternamente con el Señor en estos cuerpos. Ajá, transformados. Así es, transformados. Sí, la glorificación, sí, señor. Sí, y como sabemos que también la sexualidad, también esa parte es una lucha también que se tiene, ¿cierto? Todas las personas. Y es algo que debemos también entregarle a nuestro Señor. O sea, también los jóvenes, son temas también que hay que hablar con los jóvenes con respecto a esa parte. Mire, por ejemplo, la parte de la pornografía, esa parte de creerse don Juanes, o esa parte también de pronto de las niñas de coquetear. Hay veces esas cosas también se deben dirigir dentro de las congregaciones, porque no se enseñan. Y los jóvenes también tienen que ser personas serias y las niñas también tienen que ser niñas serias y también prepararlos para matrimonios bíblicos. También hay que prepararlas a los jóvenes también para aprender a ser cabezas de su hogar y para que puedan dirigir su hogar. Y eso es lo que hace la iglesia. Y cada vez más estamos viviendo una época muy oscura doctrinalmente, donde todo eso antiguamente estaba fuera de la iglesia, pero ahora estamos viendo todas estas ideas progresistas y todo eso también está dentro de la iglesia. Dentro de las iglesias ya se está viendo esto. Antes lo veíamos dentro de las iglesias anglicanas y los protestantes decíamos, bueno, la iglesia anglicana. Lo estamos viendo dentro de los luteranos, listo, entre unos bautistas, pero ahora estamos viendo dentro de las iglesias protestantes que se está viviendo todos estos fenómenos. Y pastores de Latinoamérica están bajando la línea, el tema del LGTBI. Conozco varios, por ahí salen, y la página de Evangelio Puro también mantiene hablando de eso, de que hay ciertos pastores y cantantes que ya hablan de la homosexualidad de una forma mucho más suave, y pues sus iglesias están, o sea, los suavizaron el tema. ¿Sí? ¿Qué libro es? El libro es un libro que está ahí en la página de David Platt, que se llama Contracultura. Eso, se llama así, Contracultura. ¿Alguien más tiene algo que decir? Para que oremos. Yo, pastor, no sé si quería yo aportar algo. Yo, Dale. no sé usted qué opina. Yo escucho a David Ormachea. Él no lo conoce. Él es ¿cómo dice? Me suena Sí, por ahí. él es chileno. Creo, no sé si ejerce pastorado, pero yo tengo un par de libros de él acerca de la sexualidad en el matrimonio. También habla mucho hacia los adolescentes. Yo lo escucho a él porque él está dando como prácticamente como sermones y está enfocándose en los jóvenes entre 7 años a 16, quizás un poquito más, donde ¿Cómo los está instruyendo por la palabra. Entonces, bueno, por si a alguien le interesa, ¿no? Él tiene su página y ayer transmite el sábado en vivo también, pero hay muchos de sus sermones que ayudan mucho, quizás si a alguien le interesa, yo tomé el atrevimiento de usar. No lo conozco, tocaría averiguar. ¿Cómo se Sí, llama? sí, David Ormachea. Machado. Es chileno, si mal no estoy. Tiene su acento chileno. Pero escúchelo, pastor, y usted me dice, pero hay buen aporte de él. Al menos yo pues lo he visto y ya es muy, sirvió de traductor también para un programa radial también. Entonces, bueno, si a alguien le interesa. Listo. ¿Y alguien más iba a hablar? Sí, recordemos que IB siempre estamos tratando de terminar a los 9 en punto. Wilmer y después de Wilmer. Solo una pregunta, lo que pasa es que yo tengo una prima, ¿no? Hace 20 años ella se casó, era menor de edad, tenía 16, 17 años, con el permiso de los padres. En el transcurrir de un año pasó de que tuvo un amigo, a los 3 meses se casó con él, se novió con él, perdón. Duró 3 meses se casó y duró 3 meses su matrimonio y a los 3 meses se separó, se divorció. O sea, en el transcurrir de un año pasó todo eso. ¿Qué pasa con ese matrimonio? Ya han 20 años y en ese momento pues no tiene nadie, pero ya mantiene como necesidad de un hombre. ¿Qué pasa con eso? Los temas del matrimonio hay que analizarlos muy bien porque ves bien consejos así nomás tocando algunos puntos. Eso igual hay que, o
Esos temas del matrimonio siempre yo digo, hay que mirar bien con detalle y todo eso para dar una opinión, porque ves cuando son así con temas sueltos, entonces es mejor no opinar sobre esos temas, ¿cierto? Igual como siempre decimos, es un pacto y pues hay personas que pueden divorciar los primeros años, hay personas que duran 20 años y después se divorcian. Eso es muy variable también. Pero como le digo, todos los matrimonios, para dar como una posición sobre un tema, es mejor escuchar bien, detenidamente, bien, porque es que hay veces puede ser muy general todo eso. ¿Sí? Sebastián, para que oremos. El aporte que vas a Sí, hacer. sí, hermano, es que justo de Will Graham, yo ya estoy viendo mucho, o sea, bueno, lo está siguiendo un poco Sí, igual sí. este último tiempo, más que todo por sus ataques. Y lo que me he dado cuenta es que es una distorsión, o sea, siempre creo que me remito a todo lo que está pasando con la iglesia, a una distorsión de la imagen de Dios. Porque todo lo que le atacaban, porque incluso lanzaba que había bloqueado a personas y todas estas personas que le Y son, atacaban decían, y Sebastián, y son personas que profesan alguna religión, pero son homosexuales. sí, mayormente son cristianos, hasta teólogos. Una teóloga uruguaya lo atacó Ajá. y atacó igual a hermanos que estaban comentando ahí cuando atacó igual a Juan Tellerina. Y más que todo es que es una distorsión de Dios y es donde empieza a caer todas las cosas como dominó y especialmente en este tema, porque le decían, ay, es que Dios es un Dios de amor y tu Dios es otro distinto y este Dios es mucho amor y entonces nos acepta tal como somos. Él quiere a los homosexuales y es así una distorsión de esa misma imagen, la cual aplican a los homosexuales y dicen, bueno, si Dios es amor, entonces los debe amar igual a ellos, entonces aceptan pastores y todo eso. Y realmente esa es la distorsión que ve un sobre énfasis sobre el amor de Dios. Wayne Grudem decía en su teología sistemática que cuando hacemos que un atributo sobrepase a todos, o sea, más elevado a todos, eso es una herejía. Y eso es y nuestro conocimiento de Dios va a alterar a todo lo que estamos viendo en perspectiva, especialmente tanto en la sexualidad, en todo lo que es con el homosexualismo, todo eso, está afectando fuertemente y aunque pueden ser, digamos, ideologías igual que pueden estar atacando, pero especialmente está atacando la falta de conocimiento de quién realmente es Dios, porque se le está viendo como aquí un docente en el seminario decía, ahora se lo ve como que el Jesús que se monta sobre el caballo y es un caballero que viene a rescatar su dama, un Jesús romántico, un Dios romántico, y eso es lo que está, creo, afectando todo lo que estamos pasando, especialmente igual en el aspecto de la sexualidad, porque no hay temor de Dios, no hay un Dios santo que se pueda expresar a las personas, y es lo que está distorsionando todo lo que estamos viendo de nuestras iglesias, porque la iglesia misma ha perdido la esencia de quién realmente es Dios. Así es, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. Y si no, mire lo que él mismo también publicó sobre que ya estaban ordenando transexuales. O sea, y se verán cosas peores. Bueno, oremos. Oremos y finalizamos. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo, por esta porción de Romanos 10 que nos permitiste profundizar también sobre este tiempo, Señor, de la sexualidad, como está siendo tan atacada, Señor, en todo el mundo y también cómo la iglesia se está dejando contaminar. Primero que todo pedimos, Señor, perdónanos, Señor, porque siempre debemos ser defensores, Señor, de la verdad, ser baluartes de la verdad ante este montón de ideas, Señor, que se están mezclando y la mundanalidad también que está llegando a las iglesias. Por eso ayúdanos a estar firmes en la verdad y los diferentes lugares, Señor, donde estamos en Latinoamérica, Señor, podamos ser aquellas personas que siempre prediquemos la verdad, Señor, y la defendamos con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar. Si tienen amigos, inviten amigos. La idea también es tener amigos y para que puedan también estar también aquí. Que si no más pueden estar una horita, estén por lo menos pues cuando terminamos el estudio. Pero también es bueno que los inviten. Dios los bendiga. Listo, pastor, bendiciones a todos.
Les bendiga a todos. Bendiciones. Bendiga a todos.